Unidad 2. Participantes. David Rafael Rincón González. Código 13512-243. Biología celular y molecular. Tutora Mayerly Lucía Paredes. Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Las biomoléculas son las moléculas que constituyen todos los seres vivos, y los 6 elementos químicos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 elementos químicos constituyen las biomoléculas. Como habíamos dicho anteriormente, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los glúcidos o carbohidratos son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales y están compuestas por carbono, nitrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente. En la naturaleza son un constituyente esencial de los seres vivos. Los carbohidratos se dividen en 4 grupos: monosacáridos, polisacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Los monosacáridos son sólidos neutros, incoloros, solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad. Poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona y solventes no polares, generalmente son de sabor dulce. Los monosacáridos son los glúcidos más simples y están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es CH2O, N, donde N es cualquier número igual o mayor a 3. Su límite es de 8 carbonos. Los monosacáridos, entre ellos encontramos la fructosa y la glucosa. La fructosa la encontramos, como dice su nombre, en las frutas y la glucosa en la sangre. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por tanto al hidrolizarse producen 2 monosacáridos libres. Entre ellos están la sacarosa y la lactosa. La lactosa, que la encontramos en la leche, y la sacarosa en el azúcar. Polisacáridos son la unión de 3 o más monosacáridos. Los principales son el almidón y el glucógeno. El almidón es una sustancia blanca, inodora, insípida, granulado en polvo que abunda en otras freculentas, como la papa o los cereales. Se emplea en la industria alimenticia, textil y papelera. El almidón sirve como reserva de alimento para la mayoría de los vegetales. El glucógeno es una sustancia blanca y amorfa que se encuentra en abundancia en el hígado y en los músculos y puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere. Segundo, lípidos. Es la grasa, sustancia orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas. Está constituida por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina y sirve como reserva de energía. Los lípidos se clasifican en complejos, que tienen ácidos grasos en su molécula, y sencillos. Las características principalmente son 2. Primero, que son insolubles en agua, y segundo, que son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, etc. Las funciones de los lípidos son 4. Primera, función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas
y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías. Segunda función, función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Tercera, función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Cuarta, función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hacia su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos, como podemos observar en la imagen. Según su clasificación, los lípidos se clasifican en dos grandes grupos. Primero, lípidos saponificables. Entre ellos están los simples, que son acilglicéridos y séridos. Los complejos, que son fosfolípidos y glucolípidos. Y en segunda instancia están los lípidos insaponificables, terpenos, esteroideos y prostaglandinas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, que constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladores. Forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son biomoléculas más versátiles y diversas. Acá podemos observar la clasificación de las proteínas. Su clasificación está en proteínas simples, formadas solo por aminoácidos y sus derivados. Acá en la imagen podemos observar los tipos de proteína. Bueno, son insolubles en agua, globulares, se dispersan en agua formando coloides. Los subtipos. Entre los insolubles en agua están las queratinas, los colágenos y las elastinas. La queratina se encuentra en el cabello, en la piel, las uñas, el algodón, la lana. Los colágenos son la clase más importante en el tejido conectivo. Son componentes de los tendones, ligamentos, huesos y dientes. Las elastinas son los componentes de las paredes de los vasos sanguíneos. En el caso de los globulares, aquellos que se dispersan en agua formando coloides, están las albuminas, histonas y globulinas. En el caso de las albuminas, forman parte de la estructura de las moléculas que transportan lípidos a través del entorno acuoso de la sangre. Las histonas se encuentran generalmente en las células unidas de las moléculas ADN y las globulinas son componentes de enzimas y anticuerpos. Las proteínas conjugadas son formadas por aminoácidos acompañados de diversas sustancias. Proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Son compuestos obtenidos mediante reacciones químicas o enzimáticas y se clasifican como derivados primarios o secundarios dependiendo del nivel de cambio que haya tenido lugar.
Los derivados primarios han sufrido pocos cambios y son insolubles en agua. Un ejemplo de derivado primario es la caseína coagulada en el cuajo de la leche, como podemos observar en la imagen. Los derivados secundarios han sufrido mayores cambios en sus estructuras e incluyen las proteasas y los péptidos. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan a nivel estructural. Es la función más importante de una proteína. Un ejemplo de ello es el colágeno. Otra función es contráctil, enzimática, homeostática, inmunológica, producción de costras, protectora o defensiva y transducción de señales. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en células procariotas como en eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. El ARN se puede definir como una molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formada por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citoxina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario, que quiere decir de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Con esto hemos llegado al final de esta presentación. Muchísimas gracias.